Lixor le ofrece Mercados con Acento. Mercados con Acento, así es, y ya no estoy sola aquí en plató, me acompaña Pedro Coello, Head of ETF Iberia y Latinoamérica de Lixor Asset Management. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días, muy bien, ¿y tú? Muy bien, encantada de tenerte aquí, que estaba yo muy sola, así que por fin tengo compañía física, que habla con mucha gente también por la camarita. Vamos a comenzar ya, nos metemos en faena, flujos de mercado, cuéntanos. Bueno, seguimos con flujos muy fuertes. Te hablo específicamente de las casas de activos como renta fija y renta variable, flujos muy altos. En ETFs europeos, por ejemplo, los flujos en el año hasta finales del mes pasado, vamos en 61.000 millones de euros, flujos netos, flujos de entrada. Son prácticamente el 60% que hemos conseguido el año pasado, lo que te da una idea de la fortaleza de los mercados y cómo vamos en términos de entradas en este tipo de ETFs. El mercado en sí mismo va bastante fuerte. El mes pasado o la semana pasada, sobre todo cosas como renta variable global han tenido entradas muy fuertes. Renta fija corporativa también, y los mercados emergentes y la deuda gubernamental europea han sido las clases de activos con menos entradas, con entradas negativas en lo que va la semana pasada. Pero en general, entradas muy fuertes tanto a renta variable como a renta fija, lo que significa que hay oportunidades para todo tipo de inversores en todo tipo de clases de activos. Ya que hablamos de la semana pasada, no sé si nos puedes resumir los principales ganadores y perdedores. No, claro, en términos de flujos, sí. Mercados emergentes se han quedado un poco por detrás. También han tenido un año anterior muy fuerte, y lo que vemos realmente son muchas oportunidades, muchos inversores buscando renta variable global, mercados desarrollados sobre todo. Y ESG es claramente un vencedor. Y el value continúa teniendo muchas entradas, hablando un poco de esta rotación sectorial de sectores más tecnológicos a sectores más value como sector financiero, sector de bienes de consumo, sector de materiales. Realmente, sobre todo el sector financiero ha sido el principal beneficiario de estas rotaciones sectoriales. ¿Y un análisis de mercado así rápido, los puntos más importantes? Por supuesto. Yo te diría que, por ejemplo, es notorio, y la semana pasada se ha visto eso claramente, que la economía norteamericana tiene mucho soporte. Tiene mucho soporte en términos de crecimiento, y es un soporte que se nota claramente también desde un punto de vista de ayudas al consumidor. La semana pasada nos ha dado cuenta de que hay 2 nuevos planes de ayuda gubernamentales, que una vez más planes enormes en términos de ayudas, son 4 billones de dólares que ayudan no solo a la economía americana de forma directa, pero también otras economías de forma indirecta. Claro. Hablamos de la economía japonesa y su sector tecnológico por las exportaciones a Estados Unidos, la economía alemana y su sector industrial por lo mismo, la economía europea en general por los bienes de consumo. Hay como un efecto bola de nieve, no solo por las ayudas directas a la economía americana, pero por todo lo que conlleva el desarrollo de las economías, otras economías desarrolladas en estas subidas de las importaciones y la subida de consumo de la economía americana. Hablabas del ESG, no sé si nos puedes hablar de la inversión en esos bonos sostenibles. Creo además que vamos a contar de vez en cuando, miraremos aquí porque nos van poniendo algunos gráficos en los que nos podemos apoyar, pero hablando de inversión en renta fija ESG, bonos sostenibles. Es verdad que tenemos al día de hoy una oportunidad que va un poco en paralelo con la oportunidad que tenemos ya desde hace tiempo en el mercado de renta variable, también la misma oportunidad de tener un impacto con nuestras inversiones en el mercado de renta fija. El mercado de renta fija global es prácticamente el doble del mercado de renta variable global, y eso significa esta oportunidad como que se nos también dobla en el sentido del impacto que podemos hacer. Y surgen también en este tipo de mercado 2 tipos de carteras que podemos crear con impactos distintos. Por un lado, carteras de renta fija corporativa globales, tanto de investment grade como de high yield, que podemos
criar de otra manera para incluir también criterios ESG y crear carteras pues, más equilibradas desde ese punto de vista, con un impacto no tan alto como si fueran, por ejemplo, otro tipo de carteras más basadas en bonos verdes, más basadas en inversiones de impacto. Entonces, al día de hoy, en renta fija, también tenemos la oportunidad de crear carteras que de alguna manera pueden impactar sobre el medio ambiente, sobre la sociedad donde vivimos. Y hablamos, por ejemplo, en términos de impacto, carteras de bonos verdes, tal como nosotros la tenemos construida, que tenemos un ETF con más de 500 millones de euros bajo gestión. Estas son las métricas que podemos un poco entender que son de... Claro, te quería preguntar eso, ¿cómo se construyen, ¿no?, esos índices de renta fija también? Pues por un lado tenemos bonos verdes, que son bonos que son destinados, cuya financiación es destinada esencialmente a inversiones de impacto, y aquí podemos ver qué medidas de impacto tenemos. Por ejemplo, las inversiones en este fondo, en este ETF de bonos verdes, nos permiten sacar de la calle, de la circulación, un total de 94.709 vehículos al año por las emisiones, claro, por la reducción de emisiones de carbono que tenemos al año. Y lo mismo en términos de la generación de energía renovable, nos permite alimentar prácticamente 28.000 casas al año. Estas carteras se construyen, por un lado, bonos verdes con emisiones específicas, y las carteras de renta fija corporativa pues se construyen con base en una serie de criterios en que añadimos criterios ESG, añadimos criterios de liquidez, Ahí está, ¿no?, la metodología. La metodología, claro. Criterios de discusión, criterios de liquidez, y que nos permite es crear una cartera de emisiones de renta fija de las compañías que mejor cumplen criterios ESG, criterios ambientales, sociales y de buen gobierno. Esto todo para crear carteras que al final pues den un premio a aquellas compañías que consideran las reducciones de carbono, su huella de carbono, consideran las cuestiones sociales, también muy importantes en el desarrollo de su actividad. Que es fundamental al día de hoy construir o dar instrumentos para aquellos inversores que quieren pues, dar premio a ese tipo de compañías también. ¿Cómo implementarlo en la cartera? Pues cabe en carteras que son diversificadas, y en muchas de ellas lo que vemos nuestros inversores es rotar de inversiones tradicionales a inversiones ESG, sobre todo con esta idea de que un fondo o una cartera basada en bonos investment grade, por ejemplo, se tiene un filtro ESG, no significa absolutamente nada en términos de rentabilidad ni riesgo. Además, los estudios que tenemos es que demuestran que precisamente eso las hace más rentables, la ¿no? rentabilidad ajustada al riesgo es superior. Y además, con esta idea de tener un ETF con una reducción de carbono más significativa, que implica un escenario de temperatura más bajo y que realmente pues, te permite también pues, esas preocupaciones sociales de buen gobierno pues, poder también cumplir con esos objetivos. Al final, como digo siempre, esto es un win-win, ¿no? Porque gana el inversor, pero también contribuimos a hacer un mundo mejor, Pedro, así que totalmente, es un poco esa ganancia idea. para todos. Es un poco esa idea. Pues Pedro Coello, Head of ETFs Iberia en Latinoamérica en Lyxor Asset Management, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y nos volveremos a ver muy pronto seguro. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, enseguida volvemos. Lyxor le ha ofrecido Mercados con Acento.